Hola, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo comprar en Amazon Japón. Venga, vamos allá. Pues sí, ya veis la tontería, va a ser un vídeo rápido, porque al final comprar en Amazon es bastante, yo creo que todo el mundo lo ha hecho, bastante intuitivo, pero sí que es verdad que hay gente que no lo ha hecho nunca esto de comprar en otro Amazon de otro país, y hay gente también que tiene problemas a la hora de los pagos, de pagar con tarjeta y demás en este Amazon, el de Japón concretamente. Así que nada, me he dicho, voy a hacer un pequeño tutorial muy rapidito con la experiencia propia que yo tengo comprando en estos Amazon, que he comprado prácticamente en todos los del mundo. Así que nada, vamos a hacer un vídeo muy cortito enseñando paso a paso cómo hacer una compra en este Amazon. Venga, vamos. Pues ya estamos en la página web de Amazon Japón en este caso. Ya veis que es básicamente lo mismo que la nuestra, es la misma interfaz. Lo curioso es que aquí, en esta pestañita de aquí, podemos poner el idioma en inglés o japonés, pero en nuestro caso pues nos interesa en inglés, y podemos poner nuestra moneda. Cuando nos hayamos creado la cuenta, normalmente podemos usar nuestra cuenta propia de Amazon España. Lo que creo que sí que te hacen meter otra vez la contraseña y demás, como hacer es como crear una cuenta nueva pero usando ya tu propia cuenta. Y desde la cuenta de Amazon España, abajo, abajo del todo de la página, sueles poder ir navegando entre páginas de distintos países, ¿vale? No solo la japonesa, la americana, la italiana, la francesa. Entonces tú puedes ir cambiando y si tú tienes una cuenta ya creada, pues automáticamente se te genera esa cuenta. Vale, ya veis que el buscador de artículos es básicamente lo mismo. Podéis escribir en castellano, no hace falta escribir en kanji japonés. No es como Mercari y estos sitios, que es mejor hacerlo con kanji japonés, hacerla en el Google Translator y pegar la búsqueda de lo que tú quieras. Un poco coñazo, pero eso sí. Pero en Amazon Japón no. En Amazon Japón normalmente las cosas tienen ya están traducidas también y las podéis buscar. Básicamente lo que vamos a buscar son videojuegos. Podéis buscarlo por el nombre occidental, aunque bueno, si es algo muy concreto, así japonés, un poco raro, pues igual sí que tenéis que usar kanji con el Google Translator, pero en este caso, para videojuegos, sobre todo los videojuegos más conocidos, no hace falta buscar el kanji japonés. Cuando veáis esto rojo de aquí, estos bundles rojos, estos carteles rojos, significa que son las versiones digitales. Ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso porque puede dar a confusión, aunque en algunos videojuegos ya, como vais a ver aquí, ya tenéis un desplegable con la versión digital o la versión normal. Otra cosa que quiero que veáis, que he tenido que cambiar la dirección mía personal a una japonesa para que lo veáis, para que salga el mensaje, es que el precio que os lo da en euros, ¿vale? Ya tiene las taxas incluidas, pero son las japonesas, ¿vale? Si tenéis vuestra dirección no va a salir esto de tax included, esto no os va a salir este mensaje. Este mensaje os sale si ponéis una dirección japonesa de Japón, os va a salir que ya tiene las taxas incluidas, que en Japón son el 10%, si no me equivoco, es el 10% de su IVA, por así decirlo, sus impuestos al producto, al valor añadido. Por lo tanto, este 37% ya tiene el 10% de taxas japonesas. ¿Quiere decir eso que vamos a pagar nosotros 37 euros por este juego? No. No, cuando hagamos la compra y pongamos nuestra dirección de nuestro país, nos cobrará el IVA, los impuestos de nuestro país. Es decir, si yo, que soy de España, ¿no? Pues cuando compro este videojuego me añadirá otro 10%, ¿vale? Que ya será un 20% en impuestos. Quitarán las taxas japonesas. Japón no va a haber un duro de taxas en este caso. Y serán el 20% de las taxas españolas. Creo que funciona así, ¿vale? Si estoy equivocado, que alguien me corrija, pero diría que funciona así. Ya lo vais a ver cómo vamos a hacer una prueba y ya veis cómo incrementa el precio, ¿vale? Estas taxas incluidas, ya no lo vais a ver, este mensaje, pero que sepáis que ya hay un 10% de incremento del precio del juego y que eso os incrementará un 10% más, ¿vale? Cuando busquéis los juegos, que sepáis que van a costar un 10%. ¿Vale? Y ya veis que el carrito de la compra es el mismo que el nuestro, el de la página española, o el del resto de Amazon. Vamos a hacer el amago de comprar estos dos juegos, estos dos reprints de estos dos videojuegos, que personalmente quiero comprar, pues eso los tenía ya aquí guardados.
Ya veis que, mira, por ejemplo, el Panorama Cotton vale 49,30. Vais a ver que va a subir 5 euros más luego en la pasarela de pago, que son ese 10% de IVA que falta para completar el IVA español, que es el 20%, y el 10% de 50 euros son 5 euros. Y veis aquí que esto genera 80 puntos, ¿vale? El Amazon Japón, que esto no lo tenemos nosotros, por cada compra te da puntos y esos puntos luego se pueden canjear por yenes, que es muy irrisorio, los puntos, lo que os dan los puntos, pero ya vais a ver que bueno, que te dan para canjearlos más adelante y eso está guay, eso es algo que podríamos tener aquí también, ¿vale? Yo tengo disponible 200 puntos, ya lo veis, que esto equivale a un euro y pico, que bueno, no es mucho, pero cuando vas acumulando compras, pues a lo mejor vas acumulando puntos. Y en el último paso, ¿vale? Esto ya es la pasarela de pago, donde ya habéis elegido vuestra dirección, vuestro método de pago, la tarjeta, bla, bla, bla. Ya solamente le tenéis que dar aquí y ya se os confirmará la orden, ya tendréis el pedido hecho, ya tendréis que esperar a que os lo envíen. Lo envían bastante rápido, a ver si puedo poner aquí alguna imagen del packaging que utilizan, que, bueno, es parecido al nuestro, pero es chapó por los japoneses cómo envían las cosas en Amazon Japón. Yo por lo pronto nunca he tenido problemas y siempre han sido unos embalajes dignos de, vamos, que ni punto de comparación con los de aquí, como veis, ya han incrementado 5 euros, como os comentaba, el pago del Panorama Cotton. Hemos pasado de 49 y pico a 54 y pico, unos 5 euros más. Y luego tenemos aquí el envío. El envío, si yo enviase solamente mirad, veréis, son 18 euros, ¿vale? El envío de un juego ponía de este ponía que eran 16 y de este ponían que eran 17 el envío. No sé si os habéis fijado antes, pero bueno. Ahora, de hecho, mirad, vamos a quitar este para que veáis que lo que sale a cuenta es añadir varios videojuegos para que el envío salga más económico. Un videojuego, en este caso el Panorama Cotton, ponía 17 euros. Si quitamos el Battletoads, ¿veis? Se queda en 17. Incrementa un euro o poquito dinero si vais añadiendo videojuegos. O sea que sale a cuenta añadir muchos para que el envío salga rentable. Porque un solo videojuego, pues ya se me está yendo a 70 euros el Panorama Cotton. Entonces, pues sale caro, ¿no? Entonces, quiero que veáis esto. Y es que el pago, esto es lo más importante, ¿vale? O una de las cosas más importantes, que es que el pago yo lo tengo puesto en euros, ¿vale? Esto se me va a cobrar directamente en euros a la tarjeta y eso va a hacer, en mi caso, por lo menos, que no me dé problemas a la hora de pagar, que esto le pasa a mucha gente y es que tiene problemas, les cancela el pago, les retira o sea, les cancela la compra, no te lo envían porque no han podido cobrar en la tarjeta, porque los bancos normalmente, cuando son divisas y tal, suelen tener un cortafuegos ahí y suelen rechazar los pagos porque se piensan que alguien se ha colado en tu cuenta y está comprando por ti, ¿no? Entonces, una de dos, o llamáis a la compañía y decís, oye, aceptarme los pagos en yenes al extranjero, de donde sean, o lo hacéis en euros. Y diréis, pero si ya te sale en euros, ¿por qué me iba a salir a mí en yenes? Ahí es donde quiero llegar, porque si canjeáis los puntos estos que yo os he dicho que tenía 200, automáticamente se os cambia a yenes el pago. Entonces se os hará en yenes, os intentará cobrar en yenes y seguramente vuestro banco os cancelará la transacción y os cancelará Amazon la compra. Mirad, ¿veis? Cuando estáis aquí en el método de pago, cuando estáis eligiendo tarjeta y tal, os sale para aplicar los puntos que tenéis, que son los yenes, y automáticamente cuando hacéis este paso ya se os pasa a yenes. ¿Veis? Como podéis observar, ya está en yenes. Entonces ahora si yo intentase comprar esto, seguramente mañana me diría que no han podido procesarse, me cancelan la transacción y que no ha sido posible. Entonces, una de dos, o llamáis al banco y le decís que sois vosotros, que queréis hacer esa compra, bla, 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 o lo que yo suelo hacer cuando quiero canjear los puntos es que en vez de usar mi tarjeta personal de débito, de mi tarjeta de mi cuenta, lo que hago es usar la Revolut o Wise. Allí hago el cambio a yenes en la tarjeta, hago el cambio a la divisa de yenes y hago el pago con esos yenes en Amazon con esa tarjeta. Así que eso me hace que no suele tener problemas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema de las reservas, ¿vale? Tened en cuenta que las reservas, si juntáis una reserva con un videojuego que está en stock, ¿vale? Sí que es verdad que os va a salir el envío más rentable,
¿vale? Podéis hacerlo, que el envío no os va a cobrar 2 envíos, pero sí que os lo va a enviar en 2 tandas. Es muy probable que Amazon os envíe primero el Panorama Cotton y luego os envíe el Shadai, que es una pre-order que todavía no está en venta y que saldrá en mayo, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Si hacéis esto, efectivamente os enviarán primero un videojuego y luego os enviarán la reserva. Pero ¿qué pasará? Que si luego queréis cancelar la reserva, no vais a poder hacerlo, no vais a poder cancelar la reserva, ¿vale? Si os arrepentís o lo que sea, no vais a poder cancelar la reserva porque el pedido ya está ejecutado y una parte del pedido ya se ha enviado, ¿vale? Entonces, un truco que hay para quitaros esto de en medio es poner un método de pago en el que no haya fondos, ¿vale? El que no haya dinero. Ponéis, qué sé yo, ponéis la Revolut y dejáis la Revolut a 0. Pues cuando vaya a cobrar la Revolut no va a tener dinero y no van a poder cobraros ese dinero, ¿vale? Así que es una manera de quitaros esa reserva que no queríais y que ya habéis ejecutado para otros envíos. Y por último, pues comentar de que estas compras, como ya están pactadas, por así decirlo, son empresas de confianza, ¿no? Para nuestro país, por así decirlo, ya no pasan por aduanas, ¿vale? Esto ya va directamente a vuestra casa o a vuestro sitio de recogida de los paquetes. No os van a enviar un papelito de que paguéis aduanas ni cosas raras a priori, a no ser que, no sé, yo no lo sé, pero si compráis algo que valga 2.000 euros, no sé, igual sí que os preguntan, pero yo no lo sé, ¿vale? Lo que sí sé es que este tipo de pedidos no pasan por aduanas porque ya tienen el IVA pagado desde la página web. Yo creo que tampoco tendría problemas si compráis algo caro, ¿eh? Lo que sí que es verdad que cuando pasáis de cierto dinero ya se piden aranceles y demás, entonces no sé si ahí igual sí que pararían los paquetes, pero para pedidos así no muy caros, por lo menos que no pasan de los 150 euros, esto ya pasa directamente sin filtro de aduanas, ¿vale? Pues esto ha sido todo. Ya veis que no es muy complicado, es básicamente lo mismo que el comprar aquí en la página de España. Simplemente hay que tener algunas cositas en cuenta, pero es bastante intuitivo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.